Inhibidores de corrosión. Cuando hablamos de inhibidores de corrosión, estamos hablando de una variedad de aplicaciones posibles. Vamos a conocerlas. Se utilizan inhibidores en pinturas. Las vamos a ver en qué capa de pintura y cuál es su función. También existen los inhibidores líquidos como tales para distintos procesos. Un elemento interesante son los inhibidores volátiles, poco conocidos, pero sumamente eficaces. Y finalmente vamos a hablar de los embalajes, sistemas de empaque que contienen inhibidores. Empecemos por las pinturas. Las pinturas de fondo utilizan inhibidores de corrosión. Y esta pintura, esta capa de fondo, la primera que se aplica sobre una estructura metálica, tiene tres propiedades. Primero, protege de la corrosión. Segundo, se adhiere al metal y normalmente es una adherencia mecánica porque se ha aplicado un chorro de arena o de abrasivo de algún tipo. Pero cuidado, el fondo no resiste el ambiente. Se debe aplicar encima del fondo capas de acabado. Y aquí va un dato importante. Como no existen capas de pintura perfectas que no tengan poros, al aplicar el fondo, en muchos casos es de color rojo, este fondo va a tener poros, en consecuencia hay un 100% de probabilidad de que quede metal desnudo expuesto al ambiente. Apliquemos una segunda capa. La posibilidad de que un poro de una segunda capa coincida con un poro de la primera todavía está alrededor de un 10%. Si aplicamos una tercera capa de pintura, la probabilidad de que coincida un poro de las tres capas es inferior al 0,1%. Es solamente cálculo de probabilidades. Puede ser para cualquier tipo de pintura protectora sobre metal. En consecuencia, siempre se recomienda un mínimo de 3 capas de pintura. Y el fondo, recordemos, no resiste el ambiente, por lo tanto las dos capas que se colocan encima son las que sí deben resistir el ambiente y la agresión del mismo hacia el metal. Y aquí tenemos un caso donde no se aplicaron las 3 capas, quedaron poros expuestos y aquí vemos la consecuencia en tuberías de un muelle. Hay puntos de corrosión que lloran óxido, demostrando que no hicieron la recomendación de las 3 capas. El fondo que se usó durante muchísimos años tenía como inhibidor el minio de plomo, un óxido de plomo, hoy en día prohibido por razones toxicológicas y ambientales. Hoy en día, como lo vemos aquí en estos ejemplos, el inhibidor que se utiliza para las pinturas de fondo es cromato de zinc. Y ese inhibidor se puede aplicar a distintos tipos de pinturas, siempre para el fondo. Hablemos de inhibidores líquidos y vamos a verlo en un caso práctico. Aquí estamos en campo, esto es un área petrolera por excelencia y este es un pozo en particular. Cuando los pozos contienen sulfuro de hidrógeno o H2S como se le llama, como lo llaman los no químicos, que es uno de los gases más corrosivos que puede arrastrar el petróleo, se deben proteger. Si el yacimiento es muy grande y el pozo produce mucho, se puede invertir en un pozo de materiales mucho más costosos porque lo justifica. Pero si no se dan esas condiciones, no es un yacimiento grande o bien el pozo produce poco, hay que buscar otra solución protectora. Y esta se logra con una combinación de 2 técnicas. Número 1, pintura interna de la tubería como la que vemos aquí. Normalmente es una epóxica en polvo sobre la tubería perfectamente preparada y caliente.
Pero, ¿qué pasa? Como no hay pintura perfecta, donde haya un poro va a atacar el sulfuro de hidrógeno. Se complementa entonces con la inyección de un inhibidor de corrosión en forma líquida, como lo vemos aquí. Ese es el capilar de inyección. El capilar entra dentro del pozo y suelta el inhibidor en el fondo, precisamente donde está el yacimiento, de modo que el flujo de petróleo que sube ya trae el inhibidor. Ahora bien, ¿cómo sabemos si el inhibidor está operando eficientemente o no? ¿Cómo se controla la eficacia de los inhibidores? Recordemos que eficacia es lograr el objetivo de la mejor manera posible. Bueno, esto se hace con un programa de probetas. Se inserta en una tubería determinada una pequeña probeta metálica, ya las vamos a conocer, y se somete al mismo flujo. Y entonces vemos si sufre o no corrosión, extrayéndola con cierta periodicidad. Y aquí estamos en Campo Dación, un campo de explotación petrolera en Venezuela. Aquí llegan de 4 pozos distintos a este conjunto de válvulas o manifold, como se suele llamar, llega el petróleo. Y aquí se han colocado probetas que se pueden sacar en cualquier momento simplemente con esa palanca y con todo el artificio mecánico que se ha instalado. Este es un detalle. Vamos a conocer esas probetas. En primer lugar, la que vemos en la parte superior es nueva, todavía no se ha instalado. En la parte inferior tenemos una de un pozo que no tiene ningún tipo de inhibidor, no tiene protección y se ve muy corroída. Y la del medio muestra una probeta de un pozo que tiene inhibidor, pero en una concentración que no es la correcta. Entonces hay una ligera corrosión. De esta manera se controla cómo funciona este sistema. Vamos a ver ahora los inhibidores volátiles. Y para eso vamos a los catálogos de los fabricantes. Aquí tenemos uno de los más grandes fabricantes, la Cortec, y tenemos esos pequeños dispositivos. Simplemente se quita el papel y se pegan en el recipiente que se quiere proteger, y también vienen en forma de cinta que también es autoadhesiva. Vamos a verlo en el uso práctico. Aquí tenemos un equipo electrónico donde se ha aplicado el tipo de cinta, y entonces con la temperatura ambiente va soltando un inhibidor volátil que impregna todos los componentes, impidiendo la corrosión. Y aquí estamos en un tablero eléctrico, también un dispositivo que cuando se va a utilizar se le quita ese papel superior y desprende el inhibidor. Esto se ha usado bastante en el litoral caribeño de Venezuela para la protección de paneles eléctricos. También hay embalajes protectores que tienen inhibidor. Se usan mucho para el transporte de mercancías en buques, para evitar que durante el transporte la presencia del ambiente salino del mar pueda corroer las partes. Y hay diferentes mecanismos. Aquí tenemos un papel de embalaje de la misma empresa Cortec con inhibidor de corrosión. Aquí estamos con otro de los grandes fabricantes de inhibidores, la Zerust. Tenemos también papel de embalaje y estas bolsas plásticas para el empaque. Estas bolsitas plásticas se han usado mucho en almacenes de refinerías al lado del mar. Las piezas que deben estar cierto tiempo en almacén se protegen de esta manera para evitar corrosión. Y aquí vemos dos ejemplos de los catálogos precisamente, donde se ve el transporte de piezas que van a ir por barco en bodegas protegidas con ese plástico amarillo que tiene inhibidor. Otro ejemplo aquí. Y finalmente tenemos las cajas de cartón corrugado impregnadas de inhibidor.